Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros somos Pablo Jaramillo y Jorge Pared, y el día de hoy nos sentimos honrados con la presencia de nuestro invitado especial, Carlos Uribe, profesor del School of Economics de la USFQ y doctor en Economía de la Queen Mary University of London. En esta ocasión abordaremos una temática de gran interés y relevancia, en especial para todos aquellos que conforman la población económicamente activa. Acorde a la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida de sostén de familia. Hablar de los hechos. Centrándonos en las pensiones que proporciona la seguridad social, podemos encontrar dos grandes sistemas: el sistema de reparto y el sistema de capitalización. El sistema de reparto se fundamenta en un aporte obligatorio realizado por la población económicamente activa para cubrir las pensiones de los trabajadores jubilados, mientras que el sistema de capitalización es un sistema de ahorro personal para la vejez. Es decir, pasas mes a mes una parte de tus ingresos a tu cuenta. Esta misma es administrada por una empresa que invierte dichos fondos para así incrementar el monto mediante el interés. No obstante, la realidad es que el sistema de capitalización de pensiones se lo considera como un adicional al sistema público de reparto. Desde un punto de vista teórico, para usted, Carlos, ¿cuál es el mejor sistema? ¿Existe en alguno un Pareto óptimo? A ver, primero creo que es importante tener en cuenta que las aportaciones que nosotros hacemos a la seguridad social, y esto es un poco de contexto a la realidad ecuatoriana, es que no no todo lo que nosotros aportamos va solo al fondo de pensiones. O sea, como dijo Pablo al inicio, parte de todo lo que se recauda es para financiar, por ejemplo, el seguro de desempleo que da el IES, y una buena parte también se va a financiar temas de salud. O sea, todo el sistema de salud de la seguridad social, todo el sistema de salud del IES, también se financia con las aportaciones de trabajadores y de empresas. Y eso también tener en cuenta que en el Ecuador en particular, las aportaciones vienen una parte de los trabajadores del 9.45, pero el 11.15 también proviene de las empresas, es lo que la empresa aporta en nombre del trabajador a la seguridad social, ¿sí? Ahora, teniendo esto en cuenta, si solo nos concentramos en el fondo de pensiones, que me parece que es a lo que va dirigida tu pregunta, Jorge, y si es que hay un óptimo de Pareto, es complicado llegar a un óptimo de Pareto, porque fíjate que lo que está pasando acá es que tú tienes una población que quisiera haber ahorrado más para poder estar consumiendo más durante su vejez. O sea, es población que ya envejeció, ya está viviendo su vejez y le hubiera gustado ahorrar más para poder consumir más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos un mercado incompleto. Y creo que les he enseñado en mis clases de macro que el momento que ya tenemos mercados incompletos, ya no podemos tener la optimalidad de Pareto. O sea, ya se rompen los teoremas del bienestar, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la intervención del Estado a través de la seguridad social. Ahora, creo que tu pregunta debería estar más enfocada a si podemos conseguir un Pareto superior. Y el Pareto superior es delicado en este tema porque tú vas a tener necesariamente gente que pierde al inicio de la reforma, pero hacia el final sí resulta ser mejor el sistema de capitalización individual, ¿sí? Y la razón es bien sencilla. El sistema de reparto, que es el sistema Pay as you go, el problema que tiene es que se fundamenta en que tienes una pirámide poblacional con una base grande de trabajadores jóvenes que están aportando. Pero cuando tienes sociedades en las que hay mucha informalidad y sociedades que están atravesando una transición demográfica, esas dos fuerzas van contrarias al diseño propio del Pay As You Go. Entonces lo que pasa es que tienes una base súper reducida, muy poca gente aportando, pero tienes mucha gente que se está jubilando. Entonces por eso se dice que en el largo plazo el sistema Pay As You Go no es sostenible. El sistema de capitalización individual, en cambio, dado que se basa en cuentas individuales y en el ahorro de cada persona, sí es sostenible en el largo plazo. ¿Cuál es el problema? El problema es que te puede generar desigualdad,
¿sí? Te puede generar desigualdad porque resulta que los trabajadores que ganan más van a poder acumular un fondo de pensiones mucho más grande y con eso es con lo que van a consumir. En cambio, los trabajadores que son informales o eh, los que no han podido aportar suficiente al fondo de pensiones, van a tener un problema serio el rato de querer consumir cuando sean viejos. Entonces, ese es un problema que vas a tener. Y lo otro que vas a tener es el rato que haces la reforma, el periodo de transición. Porque generalmente los países en general tienen un sistema pay as you go, un sistema de reparto. Entonces, el moverse hacia un sistema de acumulación individual implica que vas a tener un periodo de reforma en el que un grupo de la población seguramente va a perder. Y ese grupo de la población que generalmente pierde en la reforma, en el periodo de transición, son aquellos que ya están jubilados, ¿sí? Y aquellos que están por jubilarse, porque no tuvieron chance de acumular su fondo de pensiones. Listo, Carlos. Otra pregunta. El Ecuador tiene un sistema mixto. ¿Nos podrías explicar qué es un sistema mixto? A ver, es que el Ecuador no tiene sistema mixto. El sistema del Ecuador es un pay as you go, ¿no es cierto? Esa es la definición. Es mixto en el sentido de aportación mixta, que aportas parte, aporta el trabajador y parte aporta la empresa. Pero no viene a ser un sistema, o sea, no, un sistema mixto es, por ejemplo, el que tiene Chile. Chile tiene una parte que es la renta universal de la vejez, que es independientemente de lo que tú hayas hecho durante tu vida laboral, tú vas a tener acceso a esta renta universal, ¿sí? Y eso se financia en parte con impuestos. Y los impuestos se cobran sobre los fondos de pensiones que han venido acumulando un montón, ¿cierto? Los que tienen bastante acumulado, se les cobra un impuesto sobre eso y eso financia la renta universal, que es como una transferencia mínima que van a recibir todos los chilenos el momento que se jubilen. Y sobre ese mínimo, tú tienes el fondo de jubilación de capitalización individual. Entonces ahí sí tienes un sistema mixto, porque tienes una especie de pay as you go, pero no es exactamente una especie de pay as you go. Y sobre eso tienes todo lo que tú logres con tu sistema de capitalización individual y tu cuenta propia. En el Ecuador no, en el Ecuador lo que tienes es un sistema pay as you go que está bastante agotado, ¿sí? Que está con serios problemas de sostenibilidad en el largo plazo y que muchos trabajadores jóvenes, y en esos, perdón que yo me incluya, pues que yo también soy un trabajador joven, muchos trabajadores jóvenes que estamos aportando este rato, sabemos que nuestro aporte, entre comillas, no es un aporte, es un impuesto más que nos cobran al trabajo. Porque la probabilidad de que yo llegue a recibir una jubilación, dada la situación actual de la seguridad social, es bien baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que muchas personas tendemos a formar nuestro propio fondo de capitalización, pero no a través de un sistema público, sino a través de un sistema privado. Entonces, hay empresas, hay bancos que te ofrecen sistemas de capitalización individual y eso lo que tú haces es poner sacrificas más de tu consumo para poder generar este ahorro forzado, pero no te está forzando el Estado, entonces no es un sistema fully funded. Nadie te está diciendo tienes que aportar todos los meses el 10% de tu sueldo. No, sino que tú simplemente vas aportando voluntariamente a un fondo privado. El problema es que esto es súper ineficiente porque se reduce un montón el consumo de los hogares. O sea, es como que me estás cobrando los impuestos, me estás cobrando la aportación al IES y además yo me veo forzado a generar un ahorro adicional. Entonces mi ingreso disponible cada periodo baja un montón y eso implica que no puedo consumir todo lo que debería, todo lo que podría consumir si es que directamente el Estado opta por un sistema de capitalización individual. Entonces generas un montón de ineficiencias y un montón de ineficiencias dinámicas en el tiempo. Ok, en el Ecuador, como nos has dicho, se utiliza principalmente un sistema de reparto. Si se cambia a un sistema de pensiones fully funded o de capitalización, ¿qué cambios en la oferta laboral podríamos esperar? Pero esa es una pregunta de evaluación ex ante. O sea, eso lo que tendrías que hacer para poder responder la pregunta bien es armar un modelo de equilibrio general, de preferencia con generaciones traslapadas, y preguntarle al modelo cuál sería el efecto en la oferta laboral. Para el Ecuador exactamente no sé, porque no he hecho el modelo, ¿sí? Pero si hay un paper
de Kristen McKiernan, que está publicado en el 2020 en el Review of Economic Dynamics, que sí hace este ejercicio para Chile. Entonces, es bien interesante porque viene a ser una especie de ejercicio ex post. Y lo que ella hace es tomar en cuenta la reforma de Chile en el 81 y calibra un modelo de equilibrio general, hace una estimación estructural y en base a esto trata de medir cuál es la ganancia de bienestar generada por la reforma y cuáles son los efectos de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede con la oferta laboral, que es lo que tú me preguntas específicamente, lo que va a suceder es que el momento de la reforma, los trabajadores que están trabajando van a ver que los impuestos que tienen que pagar bajan, ¿sí? Entonces yo automáticamente tengo más ingreso disponible generado por la caída de los impuestos. Todo va a depender de qué tan elástica es la oferta laboral a ese movimiento en los impuestos, ¿sí? Si te basas en la literatura más para países desarrollados, lo que vas a ver es que la oferta laboral no cambia mucho cuando tienes un movimiento en la tasa de impuestos. Entonces, lo que tú esperarías en el caso de un país desarrollado es que eh, la tasa de impuestos no va a cambiar. O sea, perdón, la oferta laboral no va a cambiar, se va a mantener, lo más probable, ¿sí? La diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo como es el Ecuador es que tu oferta laboral tiene un ingrediente adicional de elasticidad, que es el hecho de que los trabajadores tienen la posibilidad de proveer su oferta laboral en el sector informal. Entonces, cuando tú bajas los impuestos en el sector formal, lo que estás haciendo es generando una especie de incentivo, siempre y cuando sea posible para los trabajadores moverse del sector informal al formal, porque eso es otro tema de discusión. En el caso de Chile, es justo pensar que esto sí es posible. Entonces, muchos trabajadores que estaban en el sector informal ven esa caída en los impuestos, esa caída en la aportación como un incentivo para volverse formales y empezar a aportar al sistema de capitalización individual. En el caso de Ecuador es más delicado porque la decisión de volverte informal no es tan endógena como uno pensar. Yo tengo la teoría de que tú aquí en el Ecuador te vuelves informal, no porque tú decides hacerte informal, sino porque hay unos mecanismos de exclusión en el mercado laboral que hacen que te vuelvas informal. Y simplemente luego es muy difícil que consigas trabajos formales. Entonces, en el caso del Ecuador es una pregunta bien interesante respecto a cuál sería el efecto en la oferta laboral. Yo pensaría que de alguna forma sí vas a aumentar algo el índice de formalidad, pero habría que ver exactamente en cuánto. Y esa ya es una pregunta cuantitativa. Carlos, también cuando uno quiere, bueno, poner el sistema de capitalización que a largo plazo es más sostenible, eso también depende mucho, digamos, de cómo se manejen los fondos cuando tú vas ahorrando. Es decir, qué hace la empresa y cómo lo invierte. Y en un país en el cual está muy regulado el sector por ejemplo, los intereses, la competencia, no pueden entrar empresas para manejar esos ingresos de capitalización y maximizar el bienestar de los jubilados. ¿Qué reformas deberían darse para que el sistema de capitalización sea rentable a largo plazo y sea posible maximizar el bienestar de los jubilados, digamos, enfocado a la regulación o de regulación del interés o la competencia? Ya, a ver, es una súper buena pregunta. Verás, ahí lo primero que hay que tener en cuenta es que los que se hacen cargo de manejar estos fondos de capitalización no son necesariamente los bancos, sino que son empresas que se dedican a el tema de poder invertir estos fondos de manera que te puedan garantizar un rendimiento mínimo, ¿sí? Entonces, ahí es cuestión un poco de regular el nivel de riesgo que estas empresas pueden tomar, ¿sí? Porque estas empresas no van a hacer la capitalización por buenas gentes. Entonces van a ganar algo, van a sacar provecho de esto, ¿sí? Y todos los incentivos estarían para que, dado que no es plata que maneja la propia empresa, entonces los incentivos están para que la empresa, por ejemplo, invierta en acciones muy riesgosas. Entonces ahí es donde viene un poco la cuestión de la regulación por parte del Estado. Puede ser
Pero también lo que se debe hacer es tratar de informar al depositante, al que está acumulando el fondo de pensión, informarle respecto a los niveles de riesgo posibles que puede tomar, de tal manera que también sea la propia persona la que escoge qué tan riesgoso quiere que sea su portafolio. Porque puede haber personas que, por ejemplo, sean más propensas al riesgo, más amantes del riesgo, que les va a gustar tener un rendimiento un poco más alto en términos esperados, corriendo, invirtiendo en acciones que son capaces un poco más riesgosas. Entonces, es también una cuestión de que las empresas tengan suficientes incentivos para informar bien a los inversionistas. Y lo otro que es importantísimo aquí es que cuando tú entras a un sistema de capitalización individual, que es, por ejemplo, el caso de cómo funciona en Chile tú no tienes una sola empresa encargada de administrar los fondos de pensiones, sino que lo que haces como Estado es abrir esto a la competencia, tratar de meter la mayor cantidad de empresas posibles, de tal manera que los inversionistas, o sea, los trabajadores, nosotros, tengamos diferentes opciones de empresas que nos puedan ofrecer distintos niveles de rendimiento, distintos niveles de riesgo y distintos productos a la final. Entonces, lo chévere un poco del sistema de capitalización individual es que bien manejado puede además generar competencia en el sector financiero. Y esto es súper importante. Es súper importante que no sea una sola empresa. No es como en el caso, en cambio, del sistema de reparto, ahí el IES tiene el monopolio sobre el manejo del fondo de pensiones. Entonces, al IES tener el monopolio del fondo de manejo, del manejo del fondo de pensiones, resulta que el IES puede decidir de forma arbitraria y unánime, puede decidir invertir una buena parte del fondo de pensiones en bonos del Estado, por ejemplo, sabiendo que los bonos del Estado son súper riesgosos. Eso en un fondo de capitalización individual sería mucho más difícil, porque el fondo de capitalización individual necesita hacer un análisis de asset pricing para poder determinar cuál es la composición óptima de los portafolios. Claro, al final yo creía, al final, es decir, las empresas que cuando se les da el dinero tomen más riesgos, a largo plazo va a ser la misma cosa que tal vez uno de reparto, es decir, se van a volver menos sostenibles a largo plazo porque están tomando demasiados riesgos y se les puede doblar la tortilla, por decirlo así. Pero la diferencia, Pablo, es que tú aquí tomas la decisión. Tú, Pablo Jaramillo, toma la decisión de, ok, quiero un portafolio más riesgoso. Pero eso no es lo que te pasa este rato. Y eso no le hace sostenible al sistema. Afecta a la sostenibilidad de tu propio paz, o sea, de lo que tú estás decidiendo consumir durante tu vejez. Pero no me afecta a mí, porque tú estás tomando tu decisión respecto a tu fondo. Si yo soy más averso al riesgo y yo le digo a la empresa, el fondo de pensiones, ve, quiero rendimiento bajo. O sea, no me importa tener rendimiento bajo. Pero no me sometas a tanto riesgo. Ese ya es mi problema, es mi decisión. Y es individual de la tuya e individual de la de Jorge Paredes. Pero el problema es cuando tú tienes un sistema de reparto, la insostenibilidad primero se da por lo que expliqué al inicio, pero además tú no tienes voto en qué se hace y en cómo se administra tu fondo de pensión. Eso lo administra el IES. Y si el IES decide prestarle el 50% del fondo de pensiones al gobierno de turno, que es algo que ya pasó durante la época de Correa, que bueno, no el 50%, pero sí se hizo un préstamo fuerte de parte de la Seguridad Social al gobierno, tú no puedes decir nada como aportante. Simplemente sigues viendo que el aporte a la Seguridad Social cada vez se convierte menos en un aporte y más en un impuesto. La última pregunta mía era, ¿cómo crees que afectaría el hecho de que ahorita estamos en una pandemia y hay menos trabajadores afiliados al IES en cuanto a las pensiones? Claro, ahorita, justo ayer estaba viendo que sí ha habido un impacto fuerte en desafiliaciones, ¿sí? O sea, y creo que era algo de esperar. O sea, si ya tienes un shock tan fuerte como el tema de la pandemia en el mercado laboral, una de las salidas es,
ok, yo te mantengo el empleo, pero dejo de hacer tus aportaciones a la seguridad social. Esto sigue profundizando el problema que te había comentado al inicio. O sea, sigues acortando la base de aportantes, ¿sí? Y por otro lado, la parte de la gente que recibe fondo de jubilación sí, tiene que seguir recibiendo su mensualidad, digamos. Entonces, esto sigue poniendo presión al fondo de pensiones del IES. Si estuviéramos en un sistema de aportación individual, esto no afectaría a todos los trabajadores, sino que afectaría temporalmente a aquellos que dejan de aportar durante un periodo específico de tiempo. Eso sería la diferencia, poniéndolo en contexto con lo que sería un sistema de capitalización individual. Carlos, actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una condición precaria. Varios analistas, y tú también, apuntan a que esto se debe a una malversación de fondos por parte del Estado, por lo que traeremos problemas con las pensiones de los jóvenes que hace poco han entrado al mercado laboral. Si tuvieran su poder, ¿qué reformas darían? A ver, yo creo que ahí o sea, el pensar en la reforma a la seguridad social es un tema que nadie lo quiere hacer, pero todos apuntamos a que es algo que se debe hacer. En el caso del Ecuador, yo lo que he pensado un montón de veces es que se debería tratar de mover hacia un sistema mixto, es el que tú me preguntabas antes. Pero mixto, ¿en qué sentido? Acuérdate que en el caso del IES, el Fondo de Seguridad Social no solo financia jubilaciones, sino que también financia toda la parte de sistema de salud. Y esto viene a ser un social safety net. Y esto es súper necesario en una sociedad para poder resolver problemas de desigualdad, ¿sí? Entonces, lo que yo pensaba algún rato y lo hemos discutido con algunos profesores del Instituto de Economía, es que la reforma de seguridad social debería ir encaminada a tratar de mantener una aportación que siga siendo un porcentaje de nuestros ingresos, que siga financiando la parte de salud que está que administra el Instituto de Seguridad Social. Pero de ahí todo lo que es fondo de pensiones debería debería volverse un sistema de capitalización individual. Entonces, de esta manera no le quiebras al IES con la reforma, porque si es que tú te pasas inmediatamente a un sistema de seguridad, a un sistema de capitalización individual, el problema que vas a tener es que el IES se va a quedar con un montón de cuentas por pagar generado por el sistema de salud, que no le va a permitir mantener los hospitales, por ejemplo. Y ahí sí hay una posición válida que dice, ok, pero ¿por qué el IES tiene que estar haciendo eso? Si es que las personas en el Ecuador pagamos impuestos y el tema del sistema de seguridad, del sistema de salud debería estar a cargo del Estado, en los hospitales públicos, del Ministerio de Salud. Pero resulta que aquí el sistema de salud de la seguridad social se complementa con el sistema, con la red pública. Entonces no puedes simplemente apagar el switch de financiamiento al sistema de seguridad, al sistema de salud de la seguridad social. Entonces por eso yo creo que habría que moverse hacia este punto, hacia un punto en el que sigues aportando, sigues teniendo ahora sí llamarle un impuesto, un payroll tax, que es lo que viene a ser, que te financie el sistema de salud, que capaz financie una parte de una renta mínima universal para la vejez, ¿sí? Y la parte del fondo de pensiones hacerla de capitalización individual. O sea, se debería caminar hacia eso. Pero otro tema que hay que tener súper bien pensado cuando uno hace esta reforma es también cómo vas a suavizar el periodo de transición. Porque en el periodo de transición, si es que tú de repente cortas toda la aportación al fondo de pensiones, tú tienes todavía jubilados que tienen que recibir sus pensiones. Y entonces esa carga recae directamente sobre el Estado. Si tú tienes un Estado que tiene 4.000 millones de déficit, como es el caso del Ecuador, va a ser muy difícil que el Estado pueda asumir esas cuentas por pagar.
Y ahí esta parte es bien compleja, es bien complicada y ahí tienes que pensar cómo lograr hacer esa transición que puede durar algunos años, ¿sí? Pero esa debería ser la dirección en la que se debería pensar la reforma. Bueno, ha sido un gusto poder contar con Carlos Uribe para dialogar y aprender más sobre temas de relevancia para los jóvenes y las connotaciones que tiene conformar el mercado laboral y aportar a la seguridad social. Muchas gracias por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. De igual manera, agradecemos a todos nuestros oyentes y les invitamos a seguirnos en redes sociales como The Panchonomy y estar pendientes de nuestro programa cuyos episodios estarán disponibles en YouTube y Spotify. Nos vemos. Este fue el podcast de Panchonomies. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomies para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.